Comienza Rolling Stocks y lo hace con los fantasmas de Lehman Brothers atormentando al mercado tras la tercera mayor caída bancaria en Estados Unidos. Bueno, solo pasaron unas horas para que el culebrón de Silicon Valley haya pasado de ser un simple anuncio de una ampliación de capital a ser la muerte anunciada de un gran banco para un sector crucial de Estados Unidos, el tecnológico. El mercado está aterrado porque no sea el único caso y ya lo estamos viendo con otros bancos como el de Signature Bank, que también ha recibido el respaldo para sus depositantes por parte del gobierno, o First Republic Bank, que también está al borde del colapso, cayendo en torno a un 67%, o Western Alliance Bank, que en el día de hoy también está con un desplome significativo, rozando ya el 80% de caída en el día de hoy. Y claro, no nos olvidemos tampoco de lo que sucede aquí en Europa, del posible efecto arrastre, efecto contagio que podríamos tener también en el viejo continente, en el sector bancario del viejo continente, que tiene mucho peso desde luego, y también lo tienen índices como el español, como el IBEX 35, y también en Italia, con una caída que ha llegado en algún momento en el índice MIB del italiano a superar el 4% por culpa del desplome que estamos viendo hoy en el sector bancario. No nos olvidamos desde luego de Credit Suisse, de Banco Sabadell, que en el día de hoy en Europa están cayendo a doble dígito, que se han desplomado con mucha fuerza por el miedo a que algo así también les contagie en Europa, en nuestro viejo continente. Y en el día de hoy, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que ha salido Joe Biden a hablar para intentar calmar a los mercados y calmar ese miedo a que la situación se contagie. Bueno, lo cierto es que Joe Biden no ha calmado precisamente este temor, porque no ha dicho absolutamente nada sobre ese efecto dominó. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues ha asegurado que los depósitos de todos los clientes de Silicon Valley Bank están cubiertos. Dice que los directivos van a tener que ser juzgados y cuestionados por lo que han hecho con Silicon Valley Bank, y además ha advertido de que la situación actual no es como en 2008 cuando se rescató a determinados bancos y también por consecuencia a sus inversores, sino que ahora los rescatados solo son los depositantes. Escuchamos este primer fragmento de la comparecencia de Joe Biden hace unos minutos. Every American should feel confident that their deposits will be there if and when they need them. Second, the management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. Third, investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. Joe Biden, por cierto, también ha hablado y ha echado las culpas a su antecesor, a Donald Trump. Lo ha hecho de una forma bastante sutil. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues que hubo una legislación que, pues data del 2018, momento en el que Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, y que parece que relajaba un poquito las condiciones financieras para determinados bancos, sobre todo para bancos regionales. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Joe Biden en esa comparecencia, culpando a la anterior administración, a la de Donald Trump. What do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Bueno, pues eso último, lo que hemos visto es a Joe Biden marchándose de esa comparecencia que no ha durado mucho más de 5 minutos y donde no ha respondido ni sobre el efecto contagio ni otras muchas preguntas que también tenían los periodistas que hacerle. Una comparecencia que, como decimos, ha durado entre 5 y 10 minutos y donde ha habido más dudas, más incertidumbres que certezas dadas por el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha dicho? Así por, pues hacer un pequeño resumen, que han actuado rápido, claro, al final está alabando un poco lo que ha hecho su administración. Ha dicho también, y ha reiterado, lo ha hecho en 2 ocasiones, que no va a haber pérdidas asumidas por el contribuyente de los Estados Unidos, a diferencia de lo que sucedió en la crisis financiera de 2008, y también ha dicho que hay que juzgar a quienes han provocado esta situación, es decir, los directivos de Silicon Valley Bank. Dice que cómo se ha llegado a esta situación es algo que tiene que ser juzgado y que desde luego hay que descubrir el motivo de por qué se ha llegado hasta aquí. Además, también ha sido contundente en un aspecto, ha dicho que hay que, en este caso el Congreso lo que debe de hacer es endurecer las normas para el sector bancario. Bueno, con esto nos quedamos de Joe Biden, pero además en Europa hoy también han hablado los líderes. ¿Por qué? Porque hemos tenido ese Eurogrupo, esa reunión de los líderes de los países del euro. Y, por ejemplo, hemos escuchado aquí a Paolo Gentiloni, al comisario de Economía,
¿Y qué es lo que ha dicho? Pues también ha sido contundente, pero demasiado optimista, quizá teniendo en cuenta la caída que estamos viendo en los bancos europeos en el día de hoy por ese posible efecto arrastre. ¿Qué es lo que ha dicho Paolo Gentiloni? Que no va a haber contagio en Europa. Well, I think that an impact in remuneration of banks was to be estimated, it was predictable, but this is one thing. Assessing the fact that there is a real risk of contagion is a different thing. I don't think we have a real risk of contagion at the moment in Europe. Thank you. Bueno, pero fíjense lo malo que es el timing del mercado, que bueno, solo ha pasado menos de una semana desde que Jerome Powell, presidente de la Fed, decidía cambiar ese discurso y volver a apostar por tipos más altos y subidas más fuertes, porque ya saben, a principios de año sacó a relucir esa nueva palabra en su discurso, desinflación. Poco después conocíamos el dato de inflación PCE, que era peor de lo esperado y que volvía a hacer que los mercados temieran que la desinflación era o había sido más bien un espejismo de tan solo unos meses y que podíamos estar ya ante la segunda ronda, la segunda ola de inflación. Y lo que hizo Joe Biden la semana pasada fue, por lo tanto, actuar un poco a rebufo, como parece que actúan normalmente los banqueros centrales. ¿Y qué es lo que dijo? Bueno, pues que todavía quedaban más subidas y además un tipo terminal más alto. Así de sutil fue Jerome Powell. Vamos a escucharlo. Latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. If the totality of the data were to indicate that faster tightening is warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. Bueno, la cuestión aquí desde luego que es clara y es hasta qué punto Jerome Powell no sabía nada sobre lo que estaba pasando en Silicon Valley Bank, porque claro, el pobre Powell parece que últimamente no puede elegir peor los tiempos. Primero, cuando habló de la desinflación y justo ahora, pues cuando empezamos a ver cómo en todas partes la inflación vuelve a subir, él habla de desinflación. Y justo ahora también, cuando por fin se decide a volver a ese discurso duro y hawkish la semana pasada, llega un shock en el sector bancario y le obliga a destensar la cuerda de nuevo con el mercado. Bueno, por cierto, hablando de la Fed, en el día de hoy, a eso de las 4:30, va a haber una reunión especial en la Reserva Federal. Lo cierto es que es una reunión habitual que suelen tener los miembros de la Fed y que probablemente no se haya celebrado por el simple hecho de que haya ocurrido todo esto de Silicon Valley Bank. Hay que especificarlo, que el contexto no puede ser más relevante en esta reunión, pero que la razón o el motivo no parece que sea la crisis que podría estar a punto de desatarse en Estados Unidos respecto a la liquidez. Bueno, de todas maneras, estaremos pendientes por si acaso conocemos algo relevante de la reunión que va a tener lugar esta tarde. La cuestión ahora también es qué va a hacer Jerome Powell cuando se reúna la Fed la próxima semana, pero eso enseguida se lo vamos a contar, porque ahora también hay que hacer hincapié, bueno, pues en otras cuestiones. Primero vamos al meollo de todo este asunto, que es la caída de Silicon Valley Bank. Todo empezó sobre todo en la pandemia, y es que en ese momento los depósitos de los bancos comerciales habían empezado a crecer de forma estrepitosa. Vamos a ver si podemos ponerles el gráfico, ahí lo tienen, y es que los depósitos de los bancos en Estados Unidos, ya lo pueden ver en el gráfico, pasaron de los 13 billones, y hablamos de billones con B, efectivamente, millones de millones, 13 billones a inicios de 2020, cuando todavía no había llegado la pandemia, estaba ya a puntito, quedaban unas semanas. Bueno, pues pasó de los 13 billones hasta los 18 billones actuales. Bueno, si hacen cálculos rápidos, es una subida de casi el 40% en solo 2 años. Pero ojo, porque la cosa no queda ahí. Si acaban de ver los depósitos, cómo los depósitos se habían disparado en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, ahora fíjense en el caso particular de Silicon Valley Bank. Y recuerden, en Estados Unidos era un 40% lo que habían subido esos depósitos. Bueno, pues fíjense en el gráfico de Silicon Valley Bank. Y es que mientras esos depósitos en todo el sector bancario estaban repuntando a un ritmo, insistimos, en todo Estados Unidos del 40% en 3 años, en Silicon Valley Bank lo estaban haciendo un 600%, o lo que es lo mismo, en 3 años se ha multiplicado por 7 veces el volumen de dinero de efectivo guardado en los depósitos de Silicon Valley Bank por parte de sus clientes. La pregunta aquí es clara, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha estado ofreciendo Silicon Valley Bank
para atraer tanto dinero en sus depósitos? Porque, bueno, eso es lo que de momento pocos expertos saben responder, aunque hoy desde luego que vamos a intentar averiguar cuál era el motivo para que Silicon Valley Bank haya disparado tanto esos depósitos en los últimos 3 años, desde que comenzó la pandemia. Otra de las preguntas, desde luego, del millón es, bueno, después de este colapso express que se ha terciado realmente en prácticamente 48 horas, ¿qué es lo que ha pasado ahora para que de repente tantos depositantes hayan sacado su dinero de Silicon Valley Bank a la vez? Porque claro, la caída de los depósitos fue para tanto que ha forzado a la empresa, ya saben, a vender activos, en este caso bonos, y bueno, pues eso hizo que materializara una pérdida de 1.800 millones de dólares, lo que provocó la necesidad de lanzar una ampliación de capital. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando en Silicon Valley Bank? Bueno, lo cierto es que aunque el banco, por supuesto, tendrá sus particularidades, igual que cualquier otro banco, hay algo genérico en todo esto, y es que, bueno, lo fácil que es a día de hoy al final sentir miedo y automáticamente retirar tus fondos del banco. Fácil básicamente por el frenesí de la banca online, y bueno, ya no solo eso, lo fácil que es también que a día de hoy las personas de a pie, personas que quizá no están todo el día metidas en los mercados financieros, se enteren de lo que está pasando en los mercados y también sientan ese pánico y prefieran, por lo tanto, retirar su dinero de los depósitos que tenían en un banco. Algo que quizá hace unas décadas podía no ocurrir, o no ocurrir con tanta frecuencia, o no crear un efecto contagio como el actual, pero claro, es que ahora incluso en televisiones generalistas están hablando de lo que está sucediendo con Silicon Valley Bank, y lo hacían ya la semana pasada, cuando todavía no habíamos visto esa caída tan estrepitosa en mercado en el día de hoy. Así que imagínense, si a la facilidad que tenemos de acceder a nuestra cuenta bancaria y por tanto también a, bueno, pues retirar nuestro dinero de un depósito, a eso le tenemos que sumar lo fácil que es a día de hoy enterarnos de lo que está sucediendo en mercados y también entrar en pánico, ¿no? Bueno, fíjense en un dato. Solo el viernes, 42.000 millones de dólares fueron retirados de los depósitos de Silicon Valley Bank. 42.000 millones, hay que recordarlo, pueden ver en ese gráfico que más o menos a principios de este año lo que tenía Silicon Valley Bank en depósitos eran unos 175.000 millones, así que claro, que en un día casi 50.000 millones se hayan esfumado, pues imagínense el efecto que puede tener eso para un banco como este. Bueno, a eso también hay que sumarle, como decimos, la locura que ya empezó a ser Vox Populi el viernes, cuando incluso grandes figuras como el inversor Peter Thiel advertían a las compañías que debían retirar su dinero de este banco. Claro, cuando ya ves que el río suena, agua lleva, efectivamente, ¿no? Y cuando ya ves que muchos titulares se hacen eco de la situación de Silicon Valley Bank, que incluso inversores tan potentes como Peter Thiel te dicen que tienes que retirar tu dinero de ahí, pues claro, parece difícil no hacer caso a esos, bueno, pues a ese pánico que estás viendo en mercado, que está provocando que muchos quiten su dinero y tú no vas a ser el último, por supuesto, que se quede con los depósitos ahí. Claro, por eso ahora muchos dicen, ojo, que no estamos en una crisis como la de Lehman. Ahora el problema no es de solvencia, sino de una crisis de liquidez instantánea. Bueno, esto es lo que dicen ahora mismo en los mercados financieros, y aunque muchos han intentado restarle importancia a lo ocurrido, desde luego que no podemos olvidarnos de un solo número, y es que la caída de Silicon Valley Bank es la tercera más grande de un banco en Estados Unidos. No se veía un colapso bancario tan grande desde el año 2008, y eso cuanto menos puede hacer que en la Reserva Federal empiecen a sonar las alarmas, desde luego, y más cuando quedan tan pocos días para la reunión de marzo. E insistimos, en el día de hoy vamos a tener también reunión clave de la Reserva Federal, una reunión que suele ser habitual, no es la reunión de política monetaria que tenemos cada mes y pico, pero es una reunión que, bueno, es algo más formal, que se hace en un marco como este, en el marco de una crisis bancaria, desde luego, que podría estar desatándose por culpa de Silicon Valley Bank, y habrá que ver si esto tiene consecuencias, si tenemos una comparecencia posterior de la Reserva Federal o algún tipo de comunicado. Veremos, porque lo que se espera, por lo menos ahora, es que no lo haya. La Reserva Federal ya ha actuado también el gobierno de Estados Unidos, pero veremos si a lo largo de esta tarde, a lo largo de la mañana en Estados Unidos, tenemos alguna noticia más que pueda hacer que la Fed tenga que actuar de urgencia. Bueno, vamos con algunas cuestiones que también nos están trasladando algunos de los principales expertos del mundo económico. Por ejemplo, el economista Mohamed El-Erian. Hoy en su Twitter ha advertido de que el semi-rescate de la Fed no es solo una manera de proteger a los depositantes y también a las pequeñas tecnológicas que dependían de Silicon Valley Bank. Hoy, por ejemplo, El-Erian también ha advertido de que el movimiento de desplome en el rendimiento del bono a 2 años sirve para darnos cuenta
de que la Fed está tratando el tema como un riesgo sistémico e incluso se aventura a decir que la Fed va a retirarse en su batalla contra la inflación. Y esa es la gran duda de todo esto, la gran pregunta y la gran incógnita. Es decir, ¿cómo de grande es lo que está pasando ahora mismo con Silicon Valley Bank y con el resto del sistema financiero como para que la Reserva Federal priorice la estabilidad bancaria, lo que está pasando en los bancos, por encima de la estabilidad de los precios? Porque claro, a Powell se le veía muy convencido la semana pasada cuando dijo que había que subir todavía más los tipos de interés. Y a eso también pues le tenemos que sumar el hecho de que recuerden que mañana mismo tenemos datos de inflación en Estados Unidos, datos de IPC para el mes de febrero, que van a ser claves, desde luego, porque nos puede dar también más detalles sobre si esa desinflación de la que hablaba Jerome Powell en un primer momento sigue ahí, si se ha esfumado, como parecía sugerir la semana pasada en esa comparecencia que hizo en el Congreso de los Estados Unidos, y si, bueno, finalmente la próxima semana, en esa reunión de tipos, la Reserva Federal pausa la subida de tipos o continúa y lo hace con 25 o 50, aunque parece que los 50 ya están descartados en el mercado. Y es que hoy otro gran economista, Nouriel Roubini, ha dicho que a la Fed no se le debería ocurrir ni siquiera subir tipos en 50 puntos básicos, que de hecho debería rebajar de nuevo ese ritmo hasta los 25 o incluso no subir en absoluto los tipos de interés. Y en esto último coincide también con Goldman Sachs, porque considera que Powell debería optar por un frenazo en la subida de tipos de interés por el estrés que está sufriendo ahora mismo el sector bancario. Pero claro, ¿qué es lo que piensa ahora el mercado sobre lo que puede hacer Powell la semana que viene? Bueno, pues lo cierto es que tampoco se aclara demasiado. Esta mañana la posición sobre la subida de tipos parecía evidente para los inversores, que podía subir los tipos en 25 puntos básicos. Queda bastante descartado que vayan a ser 50 puntos, pero ojo, porque ahora cada vez más estamos viendo cómo los mercados le dan probabilidades al hecho de que haya una subida, bueno, no haya una subida de tipos, más bien que haya una pausa en la subida de tipos y que por lo tanto tengamos ya encima de la mesa ese pivote de la Reserva Federal tan esperado por los mercados. Lo que no sabemos es si la reacción a ese pivote va a ser la que los mercados en un primer momento hubieran esperado, es decir, una reacción de júbilo, de fiesta, de, bueno, pues desde luego celebración, porque lo que querían los mercados era que hubiera una pequeña recesión para que la Fed dejara de subir los tipos. Pero ¿y si ahora en lugar de recesión, que también puede ser que la tengamos, además tenemos una crisis bancaria? Es que claro, la cosa cambia y los mercados, desde luego que no les gusta que haya una crisis bancaria como la que hubo entonces en 2008 con la crisis financiera. Y ya les decimos, hay muchos expertos que nos advierten de que no estamos de momento en una situación similar, que no estamos en el 2008, que no estamos en una crisis de solvencia, pero todo empieza por una crisis de liquidez, así que habrá que ver si eso acaba traduciéndose también en una crisis de solvencia. Bueno, la verdad es que la Fed se encuentra en una auténtica encrucijada, desde luego. Por un lado, tiene a la inflación latente, que parece que no cesa, pese a haber subido los tipos a un ritmo histórico, y por el otro, tiene una crisis inminente en su sector bancario y lo que parece un contagio en la huida de depósitos. Y por eso muchos ahora creen que la Fed está atrapada y que, bueno, si sigue subiendo los tipos, los mercados se van a desmoronar. Pero claro, si no lo hace, la inflación no va a bajar tanto. Veremos si mañana baja en algún caso. Recuerden que el dato anterior estaba en el 6,4 y ahora se espera que baje al 6%. Habrá que ver si baja o no y si cumple con lo esperado, bate expectativas o no las supera. Bueno, tampoco puede permitir la Reserva Federal que suceda lo que pasó en el Reino Unido hace unos meses, cuando esas piezas del complejo puzzle financiero dejaron de encajar por un momento y el Banco de Inglaterra se vio obligado a intervenir. La pregunta por eso es, ¿realmente puede la Fed seguir subiendo tipos o debe rendirse ante la inflación y optar por subir su objetivo de inflación del 2 al 4%, porque eso es lo que muchos expertos creen que podría hacer la Reserva Federal? Bueno, veremos si realmente lo acaba haciendo. Sería como asumir un poco una derrota, ¿no? Porque hace años que tiene ese objetivo del 2% y decir que lo sube es básicamente admitir que no van a poder conseguir que la inflación vuelva al 2%, así que veremos, pero desde luego que la Reserva Federal tiene un papel difícil que afrontar la próxima semana en esa reunión de política monetaria que tendremos el próximo miércoles y que desde luego que va a ser una de esas reuniones históricas para ver qué es lo que hace la Reserva Federal en un momento en el que está entre la espada y la pared. Pero bueno, cambiemos de asunto porque hay más cosas en el día de hoy, aparte de Silicon Valley Bank, que desde luego es uno de los temas de la jornada. Vamos a echar un vistazo también
a cómo se está comportando ahora mismo el mercado. Vamos a ver cuáles son los comportamientos de los índices. Ahora mismo, ojo, porque se acaba de dar la vuelta la situación en el Nasdaq, que está subiendo un 0,18%. El Nasdaq 100 sube poquito, eso sí, muy poquito, pero claro, la situación no es para nada la que se nos pintaba esta mañana, en la mañana europea, cuando veíamos a los índices cayendo en torno a un 3%. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Bueno, pues aquí lo cierto es que la situación sigue igual. Tenemos caídas del 2,99 para el K40, IBEX 35 cae a un 3,4, el MIPTEL rozando el 4%, 3,97, y bueno, en Estados Unidos el S&P es cierto que también está cayendo, pero poco, un 0,5, y el Dow Jones también retrocede ahora mismo, pero también poquito, un 0,3%, nada. Muy poquito la caída que estamos viendo ahora mismo en Wall Street. Parece que Wall Street lo tiene un poquito más controlado, o bueno, también podemos decir que es que Europa en este caso venía de una subida acumulada en 2023, muy fuerte, y claro, cuando estamos tan arriba da muchísimo más vértigo que pase cualquier cosa, y lo estamos viendo ahora. Quizá ahora es cuando están corrigiendo, empezando a corregir los bancos, el sector bancario, que tanto había subido en Europa en este en estos primeros meses de 2023, y que quizá ahora ya tocaba un poquito de corrección. Y claro, viene un susto como el actual que puede poner patas arriba el sector bancario y nos hace echar, desde luego, las manos a la cabeza. Y eso es lo que está provocando que la caída en el sector bancario europeo en el día de hoy esté siendo tan elevada, pero sin olvidarnos, por supuesto, de los bancos en Wall Street, que están desplomados en torno a un 70%, entre ellos, pues por ejemplo, First Republic o también Western Alliance Bank Corporation. Cambiamos de asunto, porque ya tenemos una fecha un poquito más concreta para la reunión del presidente chino, Xi Jinping, y también su homólogo ruso, Vladimir Putin. Bueno, según desvela hoy Reuters, va a ser la próxima semana, antes de lo esperado. Una visita que se produce después de que China se haya ofrecido a negociar la paz en Ucrania y haya presentado también su plan de paz. Bueno, recuerden que el mes pasado Putin ya recibió a uno de los principales delegados de Exteriores de Pekín para preparar la visita del presidente, y ojo, porque en el día de hoy Wall Street Journal también lo que ha dicho es que Xi Jinping no solo va a visitar a la parte rusa, sino que también va a ir a visitar al presidente ucraniano, a Zelensky. Claro, al final esto le daría un poquito más de validez y de credibilidad al hecho de que China quiere postularse como mediador, hablando con ambas partes, no solo con la parte rusa, que al final es su aliado, sino que también, según desvela, como decimos, el Wall Street Journal, Xi Jinping, presidente chino, estaría planteándose venir a visitar también a Zelensky, al presidente ucraniano, y veremos si consigue con estas dos reuniones acercar un poquito más las posturas de Rusia y Ucrania y acercar un poquito más esa negociación, por lo menos. Ya no hablamos de la paz, sino bueno, que se dé la situación para que ambos países puedan empezar a negociar. Y por cierto, hablando de China, Xi Jinping ha sido confirmado por unanimidad por la Asamblea Nacional Popular para un tercer mandato presidencial de 5 años. Raquel Herrero, cuéntanos. Jinping tendrá un tercer mandato y consolida así su poder al frente del gigante asiático, al frente de China. Lo hace gracias al voto unánime de los casi 3.000 parlamentarios en la Cámara Asiática, en una votación en la que, por cierto, no ha habido ningún otro candidato. Asimismo, los diputados de la Cámara China dieron luz verde a un tercer mandato de Xi Jinping como presidente de la Comisión Militar Central, un cargo que equivaldría al de jefe de las Fuerzas Armadas del país. Por tanto, queda reforzado el poder de Xi Jinping en los tres brazos de poder, al frente del Estado, al frente del partido y también al frente del ejército. Se espera que este tercer mandato de Xi Jinping como presidente de China esté centrado en la reactivación económica tras la pandemia. Muchas gracias, Raquel, y nosotros también pendientes de lo que sucede respecto a la geopolítica en el Reino Unido, porque Rishi Sunak, el primer ministro británico, ha sacado la billetera para mandar a callar a quienes lo critican por ayudar a Ucrania y a agotar sus propias existencias de armas, de artillería militar. Hoy hemos conocido que el primer ministro Rishi Sunak va a gastarse 5.000 millones de libras adicionales para reponer las existencias de municiones y financiar la próxima fase de un pacto submarino con Estados Unidos y con Australia, en una actualización de su marco de política exterior de Gran Bretaña. Y es que, bueno, en los últimos días Rishi Sunak ha viajado a Estados Unidos, allí está ahora, para establecer la ambición de aumentar ese gasto en defensa al 2,5% del PIB a largo plazo. Sunak también ha dicho que es una manera de garantizar que nunca más sean vulnerables a las acciones de un país hostil, de un poder hostil, por supuesto refiriéndose a Rusia. Sin embargo, bueno, esa oferta de 5.000 millones
no gusta a todo el mundo. Y es que, bueno, es menos de la mitad de lo que algunos en su partido conservador dicen que se necesitaría para poder seguir apoyando a Ucrania sin dejar vulnerable al Reino Unido. Pero además, fíjense en esto último, y es que Reino Unido no solo está ayudando a Ucrania en su guerra contra Rusia, también está vendiendo armas a Taiwán. Recuerden, lo mismo que hizo Estados Unidos hace unos días. Bueno, ya hemos conocido que el Reino Unido ha aprobado un fuerte aumento en las exportaciones de componentes y tecnología de submarinos a Taiwán y que lo hizo el año pasado. Un movimiento que podría afectar a la relación que ya está bastante fría entre el Reino Unido y China. Y es que, bueno, el valor de las licencias otorgadas por el gobierno británico a empresas para la exportación de componentes y tecnología relacionados con esos submarinos a Taiwán ha alcanzado un récord de 167 millones de libras durante los 9 primeros meses del año. Bueno, y con esto ya terminamos esas claves de la tarde y volvemos